¿Cómo están todos? Vamos a empezar el estudio de Primera de Pedro y vamos a seguir. Estamos ya en el punto, en la división 3. Estamos en la división 3 y ahora empezamos con el estudio. Estamos en la división 3, cómo sobrellevar y conquistar el sufrimiento, comprender la muerte y el triunfo de Cristo. Comprender la muerte y el triunfo de Cristo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es la palabra del Señor. Y a manera de introducción, este es un gran pasaje sobre la salvación, formado por la muerte de Jesucristo. También es un pasaje interesante que nos da una idea de lo que Jesucristo hizo mientras estaba muerto, es decir, entre su crucifixión y resurrección. Se tratan de dos puntos significativos. Vamos a ver estos dos puntos. El primer punto es la muerte de Cristo y el segundo, el triunfo de Cristo. Entonces vamos rápidamente a ver el primero, la muerte de Cristo. Miren lo que dice el versículo 18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Este es un versículo que explica exactamente qué hizo Cristo cuando murió. En los términos más claros nos cuenta por qué murió Cristo y qué hace la muerte de Cristo por el hombre. De hecho, este versículo explica la muerte de Cristo tan claramente que deja a quien lo oye sin excusa si es que no entiende la razón de su muerte. Debido a su claridad, todo creyente debe estudiar el versículo en toda su profundidad. Les animo que lo estudien. Vamos a ver un punto aquí. El primer punto. Cristo murió una sola vez por los pecados. Murió por los pecados del hombre. El hombre es pecaminoso. Es culpable frente a Dios. Culpable de no creer en Dios. Simplemente piense con cuánta frecuencia la gente no cree en Dios. Con cuánta frecuencia no toman seriamente a Dios y su palabra, de desobedecer a Dios. Simplemente piense con cuánta frecuencia la gente transgrede y quebranta la ley de Dios, maldice a Dios. Simplemente piense cuánta frecuencia la gente maldice y blasfema el nombre de Dios, se rebela contra Dios. Piense también con frecuencia las personas eligen hacer su propio camino y sus propias cosas en vez de Dios. Rechazan a Dios. Simplemente piense cómo las personas lo rechazan a Dios. Muchas personas rechazan a Dios. Esto es pecado y todo y mucho más. El hombre ha transgredido la ley de Dios y una vez quebrantada la ley se debe pagar la pena. El hombre debe ser juzgado, debe cargar con el castigo por sus pecados. ¿Cuál es el juicio y el castigo? La muerte. El hombre debe morir y debe quedar separado de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y solo los seres perfectos pueden vivir en la presencia de Dios.
Este es el motivo por lo que el castigo del hombre lo destina a la muerte y a la separación eterna de Dios. Es terrible a la separación eterna de Dios. Pero este es el glorioso evangelio. Esta es la declaración de este gran versículo. Jesucristo murió por nuestros pecados, tomó el pecado y la culpa del hombre sobre sí y cargó con el juicio y el castigo del hombre. Esas son las buenas nuevas. Note las palabras. Por los pecados, dice, por los pecados. Estas palabras son las mismas palabras utilizadas en el Antiguo Testamento para ofrenda de pecado. Miren lo que dice Levítico 5:7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado, que cometió 2 tórtolas y 2 palominos, el uno para la expiación y el otro para el holocausto. Ese es el sentido de que Jesús se dio. La cuestión es clara. Jesucristo se ofreció a sí mismo por el pecado. Él fue el cumplimiento mismo de la ofrenda por el pecado. Esto significa algo maravilloso. Ahora podemos ser aceptables ante Dios. Ya no tenemos que estar frente a Dios culpables de pecado, puesto que Jesucristo murió por nuestros pecados. Si confiamos en que su muerte nos cubre, entonces el pecado y su culpa han sido quitados de nosotros. En Cristo somos aceptables ante Dios. Tú y yo somos aceptables ante Dios. Note, otro hecho más aquí. Hay otro hecho. Cristo murió una sola vez por nuestros pecados. Su muerte no debe repetirse jamás. Su muerte en la cruz satisface por completo a Dios y cubre los pecados y la muerte de los hombres para siempre. ¿Cómo? Esto se tratará en el siguiente punto que vamos a ver. Miren lo que dice 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Siglo malo, ¿no? Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos lavó nuestros pecados con su sangre. Aquí el punto 2. Cristo murió por sustitución. Él fue el justo que murió por los injustos. ¿Qué significa esto? Significa 2 cosas. Primeramente, Jesucristo fue perfectamente justo. No cometió pecado alguno. Como hombre vivió una vida sin pecado. Por lo tanto, estuvo frente a Dios como el hombre perfecto e ideal. Era el modelo ideal de todos los hombres, que todos los hombres deberían hacer. Esto significa algo maravilloso. Que lo que fuera que Jesucristo hiciere podía representar y cubrir a todos los hombres, que su justicia podía representar la justicia perfecta e ideal. Su justicia ideal podía cubrir a toda persona y convertirla en aceptable para Dios. Y que su muerte podía representar la muerte ideal y perfecta. Su muerte ideal podía cubrir la muerte de toda persona y hacerla aceptable a Dios. Que Jesucristo podía convertir en la ofrenda ideal y perfecta por el pecado del hombre. Su ofrenda ideal por el pecado podía cubrir toda ofrenda por los pecados del hombre y convertirlo en aceptable ante Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otro versículo en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El segundo punto es que Jesucristo ama al hombre, por lo tanto dio su vida por él. El hombre merece morir y estar separado de Dios, puesto que es injusto y pecaminoso. Pero Cristo nos ama, por lo tanto se ha convertido en nuestro sustituto. Ha cargado nuestro pecado y juicio, nuestra condena y nuestro castigo. Por ende, nunca tendremos que morir o estar separados de Dios. Si entregamos nuestra vida a Cristo, si nos volvemos por completo a Él, su justicia nos cubre y su muerte también. Aquí hay una nota. Esta es la razón por la cual la muerte de Cristo no se repetirá jamás. Cristo no tiene que volver a morir porque Él es el hombre perfecto e ideal y como hombre ideal ha hecho el sacrificio perfecto que satisfizo la justicia de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí otro punto, otro versículo, Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí el punto 3. Cristo murió para llevarnos a Dios. ¿Cómo? Es nuestro pecado el que nos separa y aparta de Dios. Es el pecado del que nos hace imperfectos. Es el pecado e inaceptables delante de Dios. Pero advierta, noten la maravillosa verdad. Cuando Cristo tomó sobre sí nuestro pecado, el pecado fue quitado de nosotros. En Cristo nos volvemos aceptables a Dios. Cuando Jesucristo tomó la culpa de nuestro pecado y murió por nosotros, se pagó nuestra pena de muerte. En Cristo ya tenemos que morir, ya no tenemos que morir ni estar separados de Dios. Noten el punto crítico acá. Somos aceptables ante Dios solo en Cristo. Esto es que debemos entregarnos por completo a Cristo, es decir, con todo lo que somos y tenemos, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Debemos creer con todo nuestro corazón que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Cuando creemos genuinamente, Dios nos acepta en Cristo cubriéndonos con su justicia y muerte. Aquí hay un pensamiento. Noten un hecho terrible y trágico. No todos están en Cristo. No todos creen en Cristo. En realidad la mayoría de la gente maldice y rechaza a Cristo, ya sea de palabra o con sus acciones. Pocos obedecen a Dios y su palabra. Pocos confían en Cristo. Pocos han dado sus vidas plena y completamente para seguir a Cristo. Por lo tanto, pocos pecadores han sido perdonados. La mayoría continúa cargando con sus pecados y sus culpas. Es lamentable, es trágico por eso. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra del Señor. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Jesucristo. Y en segundo lugar, el triunfo de Cristo. 19 al 22. Primera de Pedro capítulo 3, 19 al 22. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva.
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El triunfo se observa en 4 hechos gloriosos. Vamos a ver estos 4 hechos gloriosos del triunfo de Cristo. Primeramente, Jesucristo fue resucitado, es decir, vuelto a la vida. Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. La mayoría de los traductores dicen que las palabras el Espíritu se refieren al Espíritu de Jesús y no al Espíritu Santo. Jesucristo fue muerto en la carne, pero fue resucitado y revivido en el Espíritu, en el cual, en cualquiera de los casos, el significado es casi el mismo. Inmediatamente después de que Jesucristo murió en la carne, su espíritu pasó a una nueva vida, a una vida que no podría ser tentada al pecado ni a atravesar pruebas y sufrimientos. Jesucristo fue trasladado al cielo, al mundo o dimensión espiritual y perfecto, donde Él vive en la gloria y la majestad de Dios por siempre jamás. Aquí hay un pensamiento. La misma resurrección es experimentada por todo creyente. El espíritu de cada uno de los creyentes verdaderos es resucitado y vivificado en Cristo, hecho vivo por Dios en ese glorioso día cuando llegue el momento para el creyente de partir e ir a vivir con Dios. Dios trasladará el espíritu del creyente al cielo inmediatamente, más rápido que un abrir y cerrar de ojos. El espíritu del creyente será trasladado al cielo, al mundo perfecto y eterno y a la dimensión del ser. El espíritu del creyente será perfeccionado para siempre. Nunca más estará sometido a las pruebas y tentaciones de este mundo corruptible. El espíritu del creyente será perfeccionado para vivir en la gloria y la majestad de Dios para siempre. Tú serás perfeccionado. Miren lo que dice Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Colosenses 3, del 3 al 4 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vas a ser manifestado con Él en gloria. Aquí el segundo. Jesucristo proclamó victoriosamente su triunfo. Proclamó la victoria de su muerte y resurrección a los espíritus en prisión y a los desobedientes en la época de Noé. ¿Qué significa esto? Significa que inmediatamente después de que Cristo murió entre la cruz y su resurrección, fue ante los espíritus en prisión y proclamó que Él era el Salvador del mundo, el cumplimiento de la promesa de la salvación por parte de Dios. Pero ¿quiénes son los espíritus a los que predicó? ¿Quiénes son? Las Escrituras dicen que fueron los desobedientes que vivían en la tierra mientras Noé estaba construyendo el arca. Los desobedientes a los cuales Dios les tenía paciencia. Los desobedientes que no fueron salvados durante el diluvio. A esos desobedientes. Definitivamente este pasaje dice que Cristo predicó a los espíritus de los incrédulos que habían vivido en la época de Noé y que estaban en prisión, es decir, la prisión del infierno. ¿Significa esto que Cristo les dio una segunda oportunidad para ser salvos? No, significa que Jesucristo fue ante ellos y proclamó su triunfo, o sea, fue a reivindicar o demostrar el camino de la fe, a proclamar que la fe de Noé había sido victoriosa. La vida de Noé y la proclamación
de su fe en Dios nunca había sido demostrada o reivindicada en su época. Por lo tanto, Cristo mismo fue ante los espíritus de los incrédulos y personalmente proclamó la victoria. La victoria. ¿Significa esto que Cristo proclamó su triunfo solo a los espíritus desobedientes de la época de Noé? Probablemente no, puesto que ninguno de los creyentes del Antiguo Testamento jamás habían tenido su fe reivindicada y demostrada. Solo habían confesado que creían en Dios y en su promesa de enviar al Mesías y Salvador del mundo. Nunca supieron quién sería Él, cómo lo enviaría, Dios lo usaría, cómo lo usaría, cómo serían salvos. Nunca supieron, ¿no? Sabían poco sobre el Salvador, pero creían y confiaban en Él ante un mundo burlón e incrédulo. Por lo tanto, lo más probable es que Cristo predicara y reivindicara o proclamara el Evangelio ante todos los espíritus que habían desobedecido y se habían rebelado en contra de Dios. Si esto es así, entonces, ¿por qué Pedro solo se encontró en los espíritus desobedientes de la época de Noé, en lugar de mencionar los espíritus desobedientes de todos los tiempos? ¿No? Esa es otra pregunta. El versículo 21 nos lo dice. El propósito de Pedro consiste en destacar cómo el triunfo de Cristo salva al creyente y quiere acentuar la parte que tiene el bautismo, es decir, la limpieza de la conciencia en la salvación. Por ende, Pedro usa la salvación de Noé y su familia a través del diluvio para ser un ejemplo. Ahora se había cumplido la fe de Noé y la fe de todos los creyentes. Noé y los otros 7 miembros de su familia fueron verdaderamente salvos. Fueron verdaderamente salvos. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Éste será salvo. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es nuestro Señor. El punto 3. Jesucristo salva al creyente a través del bautismo. No el bautismo por agua, sino el bautismo de una buena conciencia formada por el poder de la resurrección de Jesucristo. Aquí hay un punto. El agua que salvó a Noé y su familia es una forma de limpieza que nos salva. El agua sostuvo el arca y los salvó a través del juicio de Dios. Los liberó del ridículo y la burla de los hombres. Los liberó también de la corrupción del mundo y los condujo a una nueva vida. Hizo que muriera el mundo viejo y les dio la esperanza de un mundo nuevo. Hizo que muriera su antigua vida y les dio un nuevo comienzo. Salvó la raza del hombre y creó un nuevo pueblo para Dios. Los liberó del mundo antiguo para pasar al mundo nuevo. Eso es lo que hizo Dios. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? ¿No? ¿Qué nos quiere dar a entender? En 1 de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿No? Note aquí, las palabras que corresponde a esto. La figura o el cuadro del bautismo es como el agua que salvó a Noé y a su familia. Las aguas del diluvio de la época de Noé ilustran el juicio de Dios sobre el pecado. Las aguas de la inundación manifiestan cómo el hombre fue salvado de un mundo corruptible y llevado a un mundo nuevo.
el agua bautismal manifiesta el juicio de Dios sobre Cristo, un juicio de muerte que se debía a los pecadores. Ilustra cómo se salva el hombre de una vida y un mundo corruptible y es llevado a una nueva vida y un nuevo mundo por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo. Aquí hay otro punto, noten, Pedro dice que el bautismo ahora nos salva, pero se apresura a explicar lo que quiere significar. No está diciendo que el agua o el acto del bautismo nos salva. Pedro es claro acerca de esto, tan claro como puede expresarse. No es la limpieza de la carne, sino la forma exterior y la ceremonia que limpia. Podemos limpiar el exterior con el cuidado más detallado, pero se necesita mucho más para ser salvo. Es la limpieza de una buena conciencia formada por el poder de la resurrección, de la salvación de una persona. Eso es, ¿no? El gran erudito griego A.T. Robertson dice, el bautismo no lava la inmundicia de la carne, ya sea en un sentido literal como un baño para el cuerpo o en un sentido metafórico de la inmundicia del alma. Ninguna ceremonia afecta realmente la conciencia. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una persona es salva habiéndose arrepentido y vuelto a Dios y haciendo ahora esta proclamación pública por medio del bautismo. Es por medio del bautismo. Noten aquí el otro punto, que nuestra conciencia quedan limpias por la resurrección de Cristo. ¿De qué manera la resurrección limpia nuestras conciencias? ¿De qué manera limpia? Si Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, entonces significa que Cristo es quien sostuvo ser el Salvador del mundo. Por lo tanto, puede salvarnos de nuestros pecados, puede limpiarnos de todo pecado y liberar nuestras conciencias. Puede darnos una conciencia clara y pura. Una conciencia clara y pura. Miren lo que dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. También aquí ya el cuarto punto, el último. Jesucristo salvó al creyente de todo ángel, autoridad y poder. Todos los seres de todas las dimensiones y mundos están sometidos a Él. Él ha ido al cielo y está a la diestra de Dios. Él reina y gobierna sobre todo, sometiendo toda su voluntad y poder soberanos, ¿no? Él es soberano. Un pensamiento aquí. Esto significa algo maravilloso. Los creyentes nunca más tendrán que temer nada. Cristo Jesús el Señor está cuidando a los hombres. Él les proveerá, los protegerá y los liberará durante todas las pruebas y tentaciones de la vida. Por terribles y severas que sean, el Señor te protegerá. Efesios capítulo 1, versículos 19 al 22 dice, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sometiéndole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia.
También vemos aquí en Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este ha sido el mensaje, hermanos, el estudio de Primera de Pedro, la división. Ya estamos en la división 3. Son 2 puntos muy significativos: la muerte de Jesucristo y el triunfo de Jesucristo. Ahora sabemos que Él, después que murió, ¿no? Él, luego de que murió, Él fue a proclamar, Él fue a decirles que sí se pudo, sí era verdad todo lo que habían dicho, todo lo que había dicho Noé, todos los que habían tenido esa fe, como Abraham, sí, es verdad. Yo mismo lo hice. Jesucristo solamente les proclamó, les habló, les dijo, les aclaró, en otras palabras. Fue a aclararles la victoria, el triunfo. Amén. Nosotros también somos más que vencedores. Nosotros, tú y yo, somos creyentes, hemos recibido a Cristo, Él nos ha perdonado, nos ha limpiado, y nosotros un día, así como Él ha resucitado, también tú y yo vamos a resucitar. Él nos está protegiendo, dice, Él nos está guardando, porque nosotros hemos creído en Él. Él nos guarda, nos protege. Él no nos da las pruebas más allá de lo que podamos resistir, sino Él nos da la salida. Sí, Él no nos deja sufrir. Él no nos deja sufrir porque nos ama. El Señor te ama. El Señor te ama. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos recordar acerca, Señor, de tu muerte. Y también, bendito Dios, de tu triunfo, de tu victoria, Padre. Y así como tú venciste a la muerte, nosotros también vencemos, somos victoriosos, porque te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y un día también estaremos ahí junto contigo, Señor, junto a ti, Señor. Estaremos junto a ti, bendito Dios. Gracias, Señor, donde ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no vamos a ser tentados, ya no vamos a sufrir estas pruebas que estamos pasando en estos tiempos. Por eso, Señor, gracias te damos por tu palabra, porque en medio de este sufrimiento, tal vez en medio de esta pandemia, Señor, tú nos hablas, tú, Señor, nos enseñas. Gracias, Señor, gracias, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.